Nunca conocí a Belinda Pereira. Cuando por primera vez oí pronunciar su nombre, ya estaba muerta. Pero la noche que la mataron en diciembre de 1996, yo estaba parado fuera de su departamento en la lluvia y escuchaba mientras un detective de la policía describía las circunstancias de su muerte. Tenía 26 años, una inglesa de ascendencia sri lanka, y la habían matado a golpes. Si no fuera por ella, no creo que estaría escribiendo los libros que escribo. De alguna manera, son intentos de darle sentido a su asesinato, y por esa razón, todos fracasan, porque su muerte no tuvo ningún sentido. En 1996, la muerte de Belinda Pereira conmovió al público irlandés. Aquí tenemos una joven, lejos de casa, que brutalmente fue asesinada en un departamento, aún más en Navidad, una temporada de paz. Se sentía que las personas responsables por su muerte se tenían que encontrar y castigar. Su asesinato acaparó los titulares en cada periódico irlandés. Entonces, pocos días tras su muerte, se supo que Belinda Pereira había venido a Dublín para trabajar de prostituta. Hubo informes que sus padres habían decidido divorciarse y que su madre quería regresar a Sri Lanka. El trabajo de una semana le ofrecía a Belinda la oportunidad de ganar el dinero por ayudarle a su madre a regresar. Cuando se revelaron los detalles de su estilo de vida, la actitud del público hacia su muerte cambió. Creo que la gente formó dos juicios sobre ella. El primero fue que su asesinato no había sido tan terrible como había parecido al principio, y que claro, no tan trágico como hubiera sido si ella había trabajado, digamos, de enfermera o de secretaría. El segundo fue que ella se había buscado lo que le pasó. Después de todo, estaba trabajando de prostituta. Tenía que haber anticipado encontrarse con gente que era menos escrupulosa moralmente que la norma. De hecho, obviamente, ella era menos escrupulosa que otras jóvenes. Se había puesto en peligro y había sufrido por ello. Fue su propia culpa. Yo no me sentía así. Quizás porque ella era joven, solo tenía 2 años menos que yo y era bella. Quizás fuera porque era el primer asesinato que alguna vez yo había cubierto y que aún no me había acostumbrado a tales asuntos. Cualquiera hayan sido las razones, creo que no había ninguna cosa que esa joven
pudiera haber eco para merecer la terrible muerte que le tocó. En realidad, no había nada que muchos de nosotros hubiéramos hecho para merecer tal fin. Cuando la prensa amarilla sensacionalista comenzó a referirse rutinamente a ello como puta de Sri Lanka, Belinda Pereira, me sentía avergonzado y enojado. A eso la habían reducido a una puta extranjera. Tal desestimación casual de su vida fue el primer paso en el camino de preocuparse por lo que le había pasado, a no preocuparse en absoluto. Así que la muerte de Belinda Pereira quedó conmigo, aun cuando el público gradualmente la había olvidado. En 1996, yo ya había terminado la primera mitad de lo que al final sería mi primera novela. Me habían influido mucho los escritores mencionados anteriormente, James Lee Burke y Ross Macdonald. La influencia de Burke era estilística y lingüística, mientras que la de Macdonald era más difícil de precisar. Quizás era temática o aún filosófica. Su detective Lou Archer era profundamente empático. El mismo Archer dice en un momento dado, el problema era amar a la gente y servirlos sin pedir nada a cambio. Me encantaba eso de Archer, su incapacidad de permanecer en silencio o inactivo mientras que otro está sufriendo. Siempre me ha parecido a mí que la empatía es una de las más grandes emociones humanas. La capacidad para sentir el dolor de otro como si fuera el suyo y, en consecuencia, obrar para quitarle ese dolor. Para mí, el mal es la falta de empatía. El filósofo político irlandés Edmund Burke escribió una vez: todo lo que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. A cierto nivel, de eso mismo trata la mejor ficción de misterio, la negación de los hombres y mujeres buenos al no hacer nada cara a cara con el mal, a pesar del coste personal, porque una falta de intervención los hace cómplices en lo que ocurre. Las novelas de Macdonald también fascinan por la idea que los hijos pagan por los pecados de los padres. Una generación sufriendo por los pecados de sus predecesores. La gente sufre sin tener culpa propia. Sufren porque son vulnerables o están oprimidos. Sufren porque están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sufren porque son del color, credo o sexo equivocados. Sufren porque se les puede hacer sufrir. Me parecía que había una distinción entre la perspectiva de Macdonald y de algunas de sus colegas y la de ciertos escritores de crímenes británicos de la Samantha
semejante índole. Si uno lee las novelas detectivas británicas de la Edad Dorada, una y otra vez uno se encuentra con individuos, perdón, un momento, muy difícil para